Renuncia de derechos, todos los derechos, a sus respectivos creadores. Ahora sin más comencemos. Reencarnado en Invencible con un sistema, titulado Fragmentos de un Dios que cae. Capítulo 3. Fragmentos de un Dios que cae. Fecha: sábado, 11:37 am. Ubicación: centro de Chicago. Después del apocalipsis doméstico, el silencio fue más ensordecedor que cualquier explosión. Nolan se había ido. Flotó hacia el espacio, un punto que se disolvió en el azul infinito, dejando una estela de destrucción y una lágrima perdida en el vacío. No era una victoria. Era una pausa. Una herida abierta. Yo bajé lentamente, mi cuerpo aún irradiando la tenue luz plateada y azul. El ultra instinto y la energía maldita se retiraban, dejando un rastro de agotamiento físico y mental. Había empujado mis límites, y mi cuerpo lo sentía. Aunque el dolor no era insoportable gracias a las nuevas habilidades, el cansancio era una losa. Mark seguía arrodillado entre los escombros. Su traje azul y amarillo estaba rasgado, manchado de sangre ajena. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de un chico que soñaba con volar, ahora eran pozos de horror y desesperación. Él había visto lo que había hecho su padre. Lo había sentido. Me acerqué a él, mis pasos resonando en el silencio roto solo por el crujido de los edificios. Mark, dije, mi voz ronca. Él no respondió. Solo levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los míos. Vi dolor, rabia, confusión. Y una pregunta silenciosa: ¿por qué no me lo dijiste? No había palabras para eso. No había un lo siento que pudiera borrar la masacre. Alerta del sistema. Daño psicológico severo en objetivo principal Mark Grayson. Intervención empática sugerida. Misión secundaria desbloqueada. Consuelo en el caos objetivo. Proporcionar apoyo emocional a Mark Grayson. Recompensa: mejora en análisis de combate social versión avanzada, más 10 exp. Me agaché junto a él. La niña sin padre, a metros de nosotros, seguía llorando, aferrada al cuerpo inerte. La imagen era un puñal. Lo lamento, Mark, dije, mi voz suave. Lo lamento mucho. Él negó con la cabeza, sus puños apretados hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Cómo pudo? El Imperio Viltrumita, respondí, omitiendo los detalles sobre mi conocimiento previo. Los Viltrumitas son conquistadores. Mandan a uno de los suyos a un planeta, lo preparan, y luego lo toman por la fuerza. Tu padre, él fue enviado para eso. La información se volcó en él, mezclándose con la rabia y el shock. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque quería que estuvieras de su lado. Quería que lo ayudaras a conquistar este mundo. Y porque, en algún lugar de su interior, la parte humana que Debbie y tú le dieron, no quería hacer esto. No quería matarlos. Mark sollozó, un sonido roto. Pero lo hizo. Mató a los guardianes. Y a esa gente, su mirada se desvió hacia el tren destrozado. Hacia los cuerpos. Hacia la niña. Sí, asentí. Lo hizo. Pero su conflicto, su duda, eso es lo que lo hizo retroceder. Él no te mató, Mark. Pudo haberlo hecho 1000 veces. No lo hizo. Esa lágrima que soltó antes de irse, eso no fue de un monstruo. Mark me miró, buscando una brizna de esperanza en mi mirada. ¿Qué significa eso? Significa que la guerra no ha terminado. Significa que, aunque te traicionó, aún hay una posibilidad para él. Pero antes tienes que levantarte. Extendí mi mano. Tienes que decidir qué tipo de héroe vas a ser. Él dudó un segundo. Miró la mano extendida. Miró la destrucción. Finalmente, la tomó. Lo ayudé a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero había una nueva chispa en sus ojos. Dolor, sí. Pero también una resolución sombría. Misión consuelo en el caos, completada. Recompensas obtenidas. Análisis de combate social, versión avanzada desbloqueada. Precisión de predicción emocional más 15%. Justo en ese momento, las sirenas de la GDA se acercaron. Helicópteros, vehículos blindados. Cecil Stedman en persona, con su traje oscuro y su mirada de halcón, apareció entre el humo. Invencible, dijo Cecil, su voz grave, ¿estás bien? Mark se quedó en silencio, mirándolo con desconfianza. Yo me hice a un lado, volviendo a mi modo sombra silenciosa. Cecil había llegado. La limpieza iba a empezar. Y la verdad, sería enterrada. La verdad enterrada y el peso de un secreto. Fecha: sábado, 12:45 p.m. Ubicación: sala de interrogatorios. Galarda era un hervidero. Agentes corriendo, científicos susurrando, héroes de respaldo siendo movilizados. La masacre de los guardianes y la destrucción en Chicago eran un golpe a la moral pública y un desastre de proporciones bíblicas.
Y Mark, el hijo del traidor, era el centro de atención. Cecil interrogó a Mark a solas. Yo, mientras tanto, fui apartado a una sala de desconexión para testigos colaterales. En realidad, era para asegurarse de que no viera más de lo necesario. Pero con los 6 ojos y mi conexión con robot, tenía una ventaja. Sistema de monitoreo de audio activado. Canal A, interrogatorio de Mark Grayson. Sistema de monitoreo visual activado. Cámaras de seguridad internas, sala de interrogatorios. Escuché a Cecil intentar sonsacar a Mark, buscando la confirmación que ya tenía. Mark, confundido y traumatizado, apenas podía articular una explicación coherente. Balbuceaba sobre la rabia de su padre, sobre la traición, sobre el imperio Viltrumita. Cecil lo escuchaba con una calma escalofriante. Lo entiendo, Mark, dijo Cecil. Tu padre te manipuló. Te usó. Pero ahora, tú eres el único que puede honrar a los guardianes. Cecil estaba mintiendo. No le importaba honrar a nadie. Solo quería controlar la narrativa. Quería convertir a Mark en su arma. La puerta de mi sala se abrió. Un agente me hizo una seña para salir. El señor Stedman quiere hablar con usted, joven. Caminé por los pasillos, notando cómo las miradas de los agentes se clavaban en mí. Algunos con sospecha, otros con curiosidad. Había estado en el ojo del huracán. Entré a la oficina de Cecil. Mark estaba sentado en un sofá, con la mirada perdida. Debbie, con los ojos rojos e hinchados, intentaba consolarlo. Cecil me miró, sus ojos perforadores. Kael, ¿verdad? Mark me contó que estuviste allí. Estuve, respondí, con la voz plana. No pude detenerlo. Lo sabemos. Las grabaciones son claras, dijo, y por un momento, me preocupé. ¿Grabaciones? ¿Las de la pelea con Nolan? ¿O las de mis andanzas en la GRA? Nota del sistema. Cecil Stedman hace referencia a grabaciones de la cámara en el tren. Tu camuflaje sensorial impidió tu detección total durante el combate. Riesgo de exposición de habilidades. Medio. Mark me explicó lo de los Viltrumitas, continuó Cecil. Una amenaza de nivel global. Necesitamos su ayuda. Y la tuya también, Kael. Mi ceja se alzó, apenas perceptible. ¿Mi ayuda? Soy solo un estudiante. Cecil sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. Un estudiante que parecía, inusualmente bien informado sobre la situación. Y que se movió con una velocidad que escapó a la mayoría de nuestros sensores. Mierda. Vi a mi padre, dijo Mark de repente, su voz quebrada. Lo vi asesinar a gente inocente. No, no puedo creerlo. Lo sé, hijo, susurró Debbie, abrazándolo. Cecil aprovechó el momento. Necesitamos que el mundo crea en ti, Mark. Que eres un héroe. Que puedes protegerlos de amenazas como esta. Necesitamos que seas el símbolo que los guardianes ya no pueden ser. Y entonces lo dijo. La frase que sellaría el destino de Mark. Invencible. Ese será tu nombre. Mark lo miró, y a pesar de todo el dolor, un atisbo de determinación apareció en su rostro. Aceptó la carga. Yo me quedé en silencio, observando el tablero de ajedrez. Cecil había ganado esta ronda. Había neutralizado la verdad, manipulado la percepción, y reclutado a su nuevo peón más poderoso. Misión la mentira perfecta, completada. Recompensa. Mejora en habilidad de disfraz, más 10% evasión de reconocimiento. Nivel de cama. Gris oscuro. No había mentido. Solo había omitido. Y eso, en este mundo, era casi lo mismo que ser un villano. La promesa a un demonio y la carga de un nuevo mundo. Fecha. Sábado, 14 p.m. Ubicación. Laboratorio secreto de robot. Después de la reunión con Cecil, logré escabullirme. Laura estaba demasiado ocupada lamiéndose las heridas para prestarme atención. Tenía una cita. Con el diablo. O más bien, con el genio deforme que quería un cuerpo humano. Llegué al laboratorio de robot, activando el acceso que él mismo me había dado con el trato. La instalación era más grande de lo que esperaba, con maquinaria compleja y monitores que mostraban datos crípticos. Robot, en su cuerpo mecánico, se giró al sentir mi presencia. No había expresión en su rostro metálico, pero pude sentir su curiosidad vibrando en el aire. ¿Has vuelto?, dijo su voz monótona. El caos en la superficie es significativo. El Viltrumita ha huido. Tu intervención fue eficiente. Aunque predeciblemente caótica. Gracias por el cumplido, Skynet, respondí, mi voz teñida de cansancio. Ahora, ¿qué pasa con mi parte del trato? Necesito el acceso completo a los servidores de la GRA. ¿Y tú quieres un cuerpo? He analizado tu ADN, comenzó Robot. Es una mezcla anómala de energías y adaptaciones desconocidas.
Sin embargo, no tiene anomalías genéticas permanentes. La reconstrucción de un cuerpo funcional para mí, basado en tu plantilla biológica, sería factible. Mis ojos se entrecerraron. ¿Mi plantilla? ¿Quieres clonarme? No. Quiero un cuerpo que funcione de manera óptima en este entorno. Tu fisiología, adaptada por el sistema que te acompaña, ofrece la mejor base de datos. Mis cálculos indican que podríamos optimizarlo para una integración perfecta de mi conciencia. La idea era inquietante. Ser la plantilla para el futuro robot, el que sería un héroe, y luego un tirano. El que terminaría siendo la mayor amenaza de la Tierra. Alerta del sistema. Conflictos éticos severos en aumento. Riesgo de impacto en la línea temporal original. Alto. Acceso a habilidades futuras de robot. Desbloqueado. Si te doy mi plantilla, robot, dije, con una seriedad que rara vez usaba, necesito garantías. No puedes usar ese cuerpo para causar más daño del que ya se viene. Mis objetivos se alinean con la preservación de la vida en la Tierra, respondió. Aunque mis métodos sean impopulares. Mi eficiencia no se verá comprometida por una biología. De hecho, la mejorará. No confiaba en él. Ni un poco. Pero necesitaba su ayuda. Necesitaba el acceso a esa base de datos. Era la única manera de adelantarse a Cecil y a las amenazas futuras. Muéstrame los datos. Los servidores de la GDA. Todo, exigí. En un parpadeo, una pantalla holográfica se desplegó frente a mí. Miles de archivos. Secretos. Proyectos militares. Ubicaciones de supervillanos. Protocolos de emergencia. Y. Información sobre los otros Viltrumitas que vendrían. Misión trato con el mecánico del destino, completada. Recompensa. Acceso completo a los servidores GA. Más una técnica experimental aleatoria. Técnica experimental obtenida. Manipulación de gravedad, nivel 1 basada en principio del vuelo Viltrumita. El proceso de creación de tu cuerpo tomará tiempo, informé a Robot. Unos días, mínimo. Te enviaré los datos de Mian. Pero si me traicionas, si usas esta información para convertirte en el próximo tirano, no dudaré en detenerte. Comprendido, dijo Robot. La eficiencia es prioritaria. Hasta entonces, este acceso te permitirá anticipar la mayoría de los eventos futuros. Salí del laboratorio con una sensación extraña. Había resucitado a un héroe y ahora había pactado con un villano en ciernes. ¿En qué clase de universo me había metido? La preparación silenciosa y la carga del mañana fecha. Sábado, 19:30 p.m. Ubicación. Departamento de KL. El apartamento, antes un refugio, ahora se sentía como un cuartel general clandestino. Con el acceso a los servidores de la GA, la laptop se había convertido en un portal a la verdad oculta del mundo. Escaneo activo. Amenazas Viltrumitas confirmadas. 3 más detectadas en ruta de colisión con la Tierra en los próximos 6 meses. Análisis de Cecil Stedman. Nivel de manipulación. Alto. Nivel de moralidad. Flexible. 3 más, murmuré. Nolan era solo el primero. Un explorador. Los verdaderos refuerzos vendrían. Y yo tenía que estar listo. Mi mirada se posó en el símbolo del ultra instinto que brillaba en mi panel del sistema. Y en los 6 ojos. Tenía el poder. Tenía el conocimiento. Ahora necesitaba la estrategia. Empecé a diseñar planes. Contingencias. Rutas de escape para Mac y Dobie. Lugares seguros para el inmortal. Datos sobre las debilidades de los Viltrumitas. Información sobre los otros héroes que podrían ser aliados. El entrenamiento pasivo del sistema continuaba, mi mente absorbía conocimientos a una velocidad asombrosa. Las técnicas de Gojo se fusionaban con el ki de Goku. La manipulación de gravedad se sentía extrañamente natural. Nueva misión desbloqueada. La telaraña del destino objetivo. Interconectar discretamente a Mark Grayson con aliados clave, sin revelar tu intervención. Recompensa. Expansión de habilidades de apoyo. Riesgo. Exposición de tus planes a la GDA o a Viltrumitas. La noche cayó. Chicago, ajena a los dioses y monstruos que caminaban entre ellos, brillaba con sus luces. Mark, el recién nombrado Invencible, probablemente estaba lidiando con su nuevo trauma, su nuevo rol. Tebie, su corazón roto, intentando entender la monstruosidad de su esposo. Y Nolan se había ido. Por ahora, esto apenas comienza, me dije, mirando por la ventana, porque el inmortal había sido revivido. El caos había sido sembrado en la mente de un dios. Y un nuevo héroe, un héroe roto, estaba a punto de levantarse. Y yo sería la sombra que los movería.
El titiritero invisible. Porque en este universo, la grandeza no venía solo con puñetazos. A veces, venía con secretos. Y la carga de saber demasiado. Fecha. Domingo, 8 AM. Ubicación. Departamento de Kael, modo madrugador ansioso por el apocalipsis. Desperté con la reconfortante sensación de que mi vida era un tutorial de Dark Souls disfrazado de Slice of Life para adolescentes. Mi almohada olía a ansiedad y mi café, por suerte, solo a café. Era domingo, el día del señor, o del sistema, que decidió que el descanso era para los débiles. Nota del sistema. Buenos días, esclavo dimensional. Hora de ponerse en marcha. Tu desayuno te espera. Pan de la angustia con mermelada de dilemas morales. Gracias, Skynet. Tan amable como siempre. ¿No tienes un café de la miseria también? Mi mente zumbaba con los datos de la GRA. Las próximas amenazas viltrumitas. Los movimientos de Cecil. Y, por supuesto, el trauma recién horneado de Mark. Mi misión ahora era tejer una telaraña de destino sin que nadie notara al arácnido. Una misión para un experto en el arte de la manipulación invisible. O, como yo lo llamo, la diplomacia del engaño. La telaraña del destino. Primera fase, la reina abeja. Fecha. Domingo, 9:30 AM. Ubicación. Residencia de Samantha Eve Wilkins. Eve Atom Eve, la primera pieza del ajedrez era obvia. Atom Eve. Era la brújula moral de este manicomio con capa, la única que podría anclar a Mark cuando se hundiera en su crisis existencial. Y lo haría pronto. La misión: acercarse a Eve sin parecer un acosador, o un clon de Nolan con planes de dominación. Fui al instituto. Fingí que se me había olvidado un libro. Casual. Demasiado casual. Lauza seguro tenía cámaras por todos lados, y Cecil, la cucaracha con traje, me tenía en el radar. Eve estaba en el patio trasero del instituto, pintando un mural con una expresión de genio torturado. Le gustaba eso, el arte. Era su forma de escape. Me acerqué, simulando torpeza. Hola. ¿No es un poco temprano para el arte existencial? Ella se giró, sus ojos azules y vivos me examinaron. Solo si tu existencia no necesita una paleta de colores. ¿Quién eres? Kael. Soy nuevo. Y al parecer, tengo el don de aparecer en los momentos menos oportunos para la gente creativa. Nota del sistema. Inicio de interacción social, tipo. Acercamiento inocuo. Posibilidad de éxito. 78%. Posibilidad de ser ignorado. 22%. ¿Qué haces aquí un domingo? Preguntó ella, su voz suave pero con un dejo de curiosidad. Se me olvidó un libro en el casillero. Cosas de genios olvidadizos, ya sabes. ¿Y tú? La rebeldía se expresa mejor con aerosol y sin permiso de la dirección. Eve sonrió. Algo así. Es mejor que las clases. Estoy de acuerdo. Mis lecciones de vida las da un camión o un sistema que se cree mi terapeuta. Ella me miró con una ceja alzada. ¿Un qué? Nada. Metáforas. Me encantan. Conversamos un rato. De arte, de la escuela, de la GRA, y su ineficiencia en ocultar obviedades. Evité mencionar a Mark directamente. Quería sembrar la semilla, no regarla con una manguera a presión. Escuché lo de los guardianes, dijo Eve, su voz bajó. Es horrible. Lo es, asentí. Y me temo que es solo el comienzo. Este mundo es más peligroso de lo que la gente cree. Hay amenazas que no vemos. Sus ojos se fijaron en los míos. Pude ver la chispa de su propio idealismo. Alguien tiene que hacer algo. Sí. Alguien, sonreí, dejando el mensaje en el aire. Y no siempre son los que tienen capa. Me despedí, bueno, me voy a buscar mi libro. Mucho éxito con tu terapia de colores. Quizás algún día puedas pintar un mundo menos gris. Misión La telaraña del destino, fase 1. Enlace con Eve Wilkins, completada. Recompensa. Habilidad de apoyo, impulso empático versión beta. Más 5 exp. Nota del sistema. El objetivo Eve Wilkins ha registrado tu presencia. Primer paso para la interconexión exitosa. Primer paso hecho, murmuré, alejándome del instituto. Ahora, a esperar que la abeja obrera encuentre a su reina. O que la reina encuentre a su zángano traumatizado. La telaraña del destino. Segunda fase, el resurrector con trauma. Fecha. Domingo, 14 p.m. Ubicación. Departamento de Kael, conferencia secreta. El inmortal seguía en mi departamento. O mejor dicho, en el sofá de mi orfanato. El tipo era un héroe legendario, pero ahora parecía un vagabundo con superpoderes y un trauma de resurrección. Estaba devorando una pizza fría con una rabia contenida. ¿Me estás diciendo que el hijo de Nolan, el chico nuevo de la escuela, es un viltrumita?
Gruñó, con la boca llena de pepperoni. Mitad. Y está hecho mierda. Literal y figurativamente. Tu masacre y la de los guardianes fue ilustrativa para él. Nota del sistema. Diálogo clave con Inmortal. Opciones de respuesta. Dura verdad o edulcorante falso. Recomendación. Dura verdad para máxima eficiencia en desarrollo de aliado. Mira, sé que quieres arrancarle la cabeza, y te entiendo, tienes antecedentes, dije, cruzándome de brazos. Pero Mark no es su padre. Y ahora que Nolan se fue, Mark es la mejor oportunidad que tenemos de que este planeta no termine como una canica aplastada. El Inmortal dejó la pizza. Su mirada se endureció. ¿Y tú de dónde sacas todo esto? ¿Eres un telépata? ¿Un viajero del tiempo? Porque suenas demasiado seguro para un mocoso. Digamos que tengo información privilegiada. Una especie de Wikipedia universal en mi cabeza, y me dice que si no te alías con Mark, este planeta se va al demonio. Y tú, viejo, vas a volver a morir. Sin pizza esta vez. Hubo un silencio tenso. El Inmortal me miró, sopesando mis palabras. Podía ver el conflicto en sus ojos. La rabia contra el pragmatismo. ¿Por qué me ayudas a mí? Preguntó. Porque eres un buen activo, aunque seas terco como una mula. Y porque este mundo necesita a sus héroes. Todos. Incluso a los que parecen villanos al principio. Le guiñé un ojo. Como tú, resucitando de la nada. Imagínate el titular. Héroe con historial de muertes múltiples vuelve para joder al alienígena que lo partió en dos. Él gruñó, pero esta vez, había un atisbo de algo que no era rabia. Necesitas a Mark, Inmortal. Necesitas su potencial. Él te necesita para entender lo que significa ser un héroe real. Y ambos me necesitan a mí para que el puto sistema no nos haga mierda a todos. Misión La telaraña del destino, fase 2. Enlace con el Inmortal, completada. Recompensa. Habilidad de apoyo, aura de liderazgo, menor. Más 5 exp. Nota del sistema. Alianza forzada establecida. Riesgo de conflicto interno entre aliados. 67%. Recomendación. Mantener distancia emocional. Ahora, si me disculpas, voy a seguir con mis planes maestros. No te comas ni última bolsa de papas. No te revivas más, al menos no por ahora. La consecuencia inesperada. El ojo de Cecil. Fecha. Lunes, 10 am. Ubicación. Reginald Rel Johnson High School. Pasillos. El lunes llegó con la solemnidad de un funeral sorpresa. La escuela estaba extrañamente silenciosa. Mark caminaba por los pasillos con los hombros caídos, su mirada fija en el suelo. La gente lo evitaba, susurrando. El hijo del traidor. La historia que Larda quería ocultar ya era de dominio público, al menos en los círculos de chismosos de la escuela. Y entonces lo vi, Cecil Stedman, parado junto a la oficina del director, hablando con el personal. Su presencia aquí era tan sutil como una bomba nuclear en una fiesta de té. Y no estaba aquí por Mark, estaba aquí por mí. Alerta del sistema. Detección de hostilidad, nivel, Cecil. Intento de rastreo, fallido. Advertencia. Preparación para interacción hostil. Caminé lo más casual posible, dirigiéndome a mi casillero. Fingí buscar un libro, mientras mis 6 ojos analizaban cada detalle. La forma en que Cecil me miraba. La forma en que su mano se movía a su oído. Estaba dando órdenes. Una sombra se materializó junto a mí. Un agente de la GRA. Discreto, pero con esa mirada de te voy a arrestar si pestañeas. El señor Stedman solicita su presencia, Kael, dijo, con la voz plana. Suspiré. Claro. Siempre disponible para un buen interrogatorio matutino. ¿Hay café? Entré a la oficina del director. Cecil estaba sentado, mirándome con esa sonrisa de depredador que ya me resultaba familiar. Kael, dijo, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Mi impecable historial de asistencia Omidón para evitar el desastre a última hora? Sobre tu involucración en los recientes eventos. ¿Mi involucración? Estuve con Mark. Vi lo que pasó. Como un espectador aterrorizado. Y un espectador que posee habilidades que no concuerdan con su expediente. Un estudiante que, según nuestras grabaciones de vigilancia, apareció y desapareció misteriosamente en la zona cero del ataque de Omniman. Mierda. Había subestimado a Cecil. Él no era tonto. Sabía que había algo más. Mi sistema de camuflaje no fue suficiente, pensé con frustración. Nota del sistema. Siempre hay margen de mejora. Lo importante es que no te detectaron del todo. ¿Verdad, señor? Stedman, comencé, soy bastante ágil. Y tengo buenos reflejos. Es mi secreto para sobrevivir a los lunes.
Cecil se inclinó. Sus reflejos, joven, acaban de evadir un misil que destruiría un bloque de edificios. No estamos jugando a las escondidas. El agente detrás de mí tensó su postura. Sentí la energía de su arma. Dígame, Kael, ¿quién es usted? ¿Y qué está haciendo realmente aquí? Mi mente corrió a 1000 por hora. No podía revelar el sistema. No podía hablar del futuro. Pero tenía que darle algo. Una verdad a medias. Soy un huérfano, señor Stedman. Mis padres murieron por el fuego cruzado de los Flaxanos. He visto el caos. Y tengo habilidades. No soy un super soldado, no soy un alienígena. Solo puedo hacer cosas. Y lo único que quiero es que la gente que me rodea no muera de formas horribles. Cecil me estudió. Pude ver el engranaje de su mente. Mi historia era creíble, plausible incluso. Un superviviente con habilidades latentes, forzado a activarlas por el trauma. Un superviviente, repitió, pensativo. Ya veo. Se levantó. El agente se relajó un poco. Mantendremos un ojo en ti, Kael. No por tus habilidades, sino por tus intenciones. No quiero héroes imprudentes. Y no quiero secretos que puedan poner en riesgo la seguridad de este planeta. ¿Entendido, señor Stedman? Solo soy un estudiante que odia las mañanas. Salí de la oficina. La tensión era palpable. Cecil no me creyó del todo. Solo me había dado una advertencia. Pero había ganado algo de tiempo. Misión oculta. El ojo del halcón, detectada. Objetivo: mantener la fachada ante Cecil Stedman. Penalización por exposición. Activos del agarre dirigidos a tu captura / control. Este juego se acaba de poner personal, Cecil, murmuré para mí. Y yo no juego para perder. La visita inesperada y el plan del futuro. Fecha: lunes, 16:30 p.m. Ubicación: departamento de Kael. Visita sorpresa. Estaba en mi habitación, trazando estrategias en mi laptop, cuando un golpe en la puerta me hizo saltar. No era el cartero. No era el casero. Era Debbie Grayson. Con ella, Mark. Su rostro, aún pálido, me miraba con una expresión de súplica. Kael, dijo Debbie, su voz temblaba. ¿Podemos pasar un minuto? Los dejé entrar. Mark miró alrededor del pequeño cuarto, su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y lástima. Sé que estás solo aquí, Kael, dijo Debbie, sus ojos llenos de tristeza. Sé que perdiste a tus padres. Y ahora Mark, él está pasando por algo similar. Mark bajó la mirada. Mamá, yo le conté lo que me dijiste, lo de los Viltrumitas. Debbie me miró. No sé quién eres, Kael. Ni cómo sabes todo esto. Pero Mark te escucha. Tienes razón. Él necesita una familia ahora. No solo un lugar donde vivir. Mi corazón dio un vuelco. Entendí a dónde iba. Queríamos saber si te gustaría venir a vivir con nosotros. Con Mark. Sería como tener un hermano. Y así no estarías solo. Alerta del sistema. Ofrecimiento de alianza estratégica inesperada, nivel máximo. Riesgo de exposición, alto. Recompensa potencial. Acceso directo a la dinámica de Mark Grayson, influencia directa en eventos futuros. Mis ojos se encontraron con los de Mark. La inocencia perdida en sus ojos pedía una conexión. Una normalidad que yo no podía ofrecer. Pero necesitaba estar cerca de él. De Debbie. De la acción. Sería un honor, dije, mi voz ligeramente más suave de lo habitual. Gracias, Debbie. Una sonrisa triste iluminó su rostro. Mañana mismo podemos arreglarlo. Cuando se fueron, me quedé mirando la puerta cerrada. Bien, dije al sistema. Parece que mi telaraña acaba de conseguir una nueva base de operaciones. Nota del sistema. Felicidades. Has infiltrado el núcleo de la trama principal. Tu coeficiente de idiotez por acercarte al peligro ha aumentado un 15%. Cállate. Es por el bien mayor. Y por primera vez desde que llegué a este mundo, no me sentí tan solo, pero la cercanía al fuego traería quemaduras. Lo sabía, y las consecuencias inesperadas apenas comenzaban. Fecha: lunes, 18 p.m. Ubicación: Casa Grayson. El nuevo compañero de cuarto mudarse fue rápido. Demasiado rápido. Debbie no perdió el tiempo. Llegó al orfanato con un coche prestado y un entusiasmo que intentaba disimular la tristeza. Recogí mis escasas pertenencias, que cabían en una mochila vieja, y me despedí de la señora del orfanato, quien me miró como si fuera un gato callejero que por fin había encontrado un techo. La casa de los Grayson era enorme, demasiado grande para solo 2 personas, ahora 3.
Era el hogar del héroe que acababa de masacrar a media ciudad. El contraste era nauseabundo. Debbie se movía como un fantasma, el rostro pálido, los ojos hinchados. Mark, por su parte, deambulaba como un autómata. El trauma lo había golpeado más fuerte de lo que había previsto. Nota del sistema. El impacto psicológico en Mark Grayson es del 78%. Riesgo de aislamiento social, alto. Recomendación. Intervención amigable, no intrusiva. Me asignaron el cuarto de invitados. Era espacioso, con una cama cómoda y una ventana que daba al jardín. Un lujo comparado con el orfanato. Pero la comodidad no borraba el peso de estar bajo el mismo techo que la familia de una bomba de tiempo. Si necesitas algo, Kael, no dudes en pedirlo, dijo Debbie, su voz apenas un susurro. Esta es tu casa ahora. Asentí, forzando una sonrisa. Gracias, Debbie. En serio. Mark estaba sentado en el sofá de la sala, con la mirada perdida en la televisión que emitía un programa de cocina sin sonido. Me acerqué y me senté a su lado. Oye, dije, mi voz suave. ¿Quieres ir a la azotea? El aire de la noche es diferente. Él tardó en responder. Su cabeza se movió lentamente. Sí. Diferente. Menos aplastante. Subimos a la azotea en silencio. La ciudad se extendía abajo, un tapiz de luces que ignoraba la reciente carnicería. Mark se sentó en el borde, las piernas colgando. No puedo dejar de verlo, dijo, su voz quebrándose. Los cuerpos. La niña, lo sé, respondí, sentándome a su lado. Es una mierda. Y no hay una frase bonita para arreglarlo. Pero no estás solo. Y no fue tu culpa. Lo defendí, murmuró. Ayudé a mi padre a destruir esa cosa. Y mientras lo hacía, él mataba a todos. No sabías. Y no pudiste haberlo detenido solo. Nolan es un caso aparte. Mark se giró hacia mí. Sus ojos se veían un poco más claros. ¿Por qué no estás asustado? Tú lo viste. Lo enfrentaste. Porque ya he visto cosas peores, mentí, con una verdad a medias. Y porque el miedo solo te paraliza. No te ayuda a pelear. Solo te convierte en otra víctima. Él guardó silencio por un momento. ¿Qué voy a hacer? Te vas a levantar. Vas a entrenar. Y vas a ser el invencible que este mundo necesita. El que no se rinde. El que no mata inocentes. El que se diferencia de su padre. Mark me miró. Algo en mis palabras, o en mi presencia, pareció hacer clic. Una pequeña chispa de su antigua determinación. Pero, ¿cómo? Paso a paso. Y yo te ayudaré. No en el frente, no con los puños, a menos que sea absolutamente necesario. Pero te ayudaré a pensar. A planear. A ser mejor. Porque la fuerza bruta solo te lleva hasta cierto punto. Después de eso, necesitas cerebro. Misión Consuelo en el caos, segunda fase completada. Recompensa, habilidad de apoyo, mentoría táctica versión beta. Nota del sistema, vínculo emocional positivo establecido con el objetivo principal. Progreso de Mark Grayson, 12% de recuperación psicológica. Mark asintió, lentamente. Gracias, Kael. De nada, hermano. Y por primera vez, no sonó a sarcasmo. Las sombras del pasado y el presente fecha. Mates, 9 AM ubicación. Reginald Rell Johnson High School, clase de historia. El regreso a la normalidad era una farsa. Mark era un paria. Los susurros lo seguían como una plaga. La GA había soltado la historia oficial. Omni-Man fue manipulado por una facción alienígena secreta y se había sacrificado para salvar la Tierra. El cuerpo del inmortal, según ellos, no se había encontrado, lo que reforzaba la narrativa de su sacrificio heroico junto a los demás guardianes. Una mentira bien contada era más peligrosa que la verdad más brutal. Cecil estaba moviendo sus piezas. Y yo, bajo la fachada de un estudiante prodigio, estaba moviendo las mías. Misión principal, la telaraña del destino, progreso general, 28%. En la clase de historia, el profesor hablaba sobre la guerra civil. Me aburría hasta la médula, pero mis 6 ojos y mi análisis de combate social, ahora más avanzado, estaban en modo escáner. Detecté un patrón. No en los estudiantes, sino en los pasillos. 2 figuras nuevas. Agentes de la GRA. Discretos, pero no lo suficiente para mí. Uno en la biblioteca, el otro cerca de la cafetería. Vigilándome. Cecil no pierde el tiempo, murmuré para mí. Alerta del sistema. Vigilancia activa de la GRA. Objetivo, Kael. Estado de detección, parcial. Riesgo de exposición, medio.
Más tarde, en el almuerzo, vi a Mark aislado en una mesa. Adam Eve, su amiga, se acercó a él, visiblemente preocupada. «Mark, ¿estás bien?», preguntó Eve, su voz llena de preocupación. «La gente está diciendo cosas». Mark asintió, sin levantar la vista. «No importa lo que digan. Sé la verdad». «Ella tiene razón, Mark», intervine, acercándome a la mesa. «Lo que digan es solo ruido. Lo que importa es lo que haces. Y lo que sabes». Eve me miró, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Tú eres Kael, ¿verdad? Mark me habló de ti. El genio excéntrico y el mejor amigo de un tipo que acaba de descubrir que su padre era un genocida. Un currículum muy solicitado». Eve soltó una pequeña risa, a pesar de la tensión. Mark también esbozó una débil sonrisa. Nota del sistema. Interacción social exitosa. Vínculo con Atom Eve fortalecido. Progreso en la telaraña del destino fase 1, subcomponente. Apoyo moral a Mark Grayson, completado. Había sembrado la semilla entre Mark y Eve. Ahora, la amistad florecería, y con ella, una alianza vital para el futuro. La semilla de la discordia y el regreso del muerto. Fecha: martes, 17 p.m. Ubicación: Departamento de Kael, antiguo orfanato, conferencia con el inmortal. El inmortal estaba inquieto. Lo llamé a mi antiguo departamento porque no quería que Cecil lo detectara en la casa de los Grayson. Mark ya sabe la verdad, le informé. No le di todos los detalles, pero sabe lo del Imperio Viltrumita y que Nolan era un agente de infiltración. ¿Y no le voló la cabeza?, gruñó el inmortal, su ceño fruncido. Estuvo cerca. Pero no lo hizo. La parte humana de Nolan es más fuerte de lo que crees. Y eso nos da una oportunidad. Le expliqué mi plan. Cómo Mark necesitaría aliados, cómo Lagda lo usaría, y cómo nosotros seríamos su verdadero apoyo en las sombras. Le hablé de las amenazas futuras, de los otros Viltrumitas que vendrían. De la necesidad de que el inmortal volviera a la luz, pero en el momento y lugar correctos. «Necesitas ser un símbolo, inmortal», dije. «No un fantasma. Pero no todavía. Cecil te querrá bajo su pulgar. Y no podemos permitirlo. No por ahora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que este invencible se ponga las pilas mientras el resto del mundo se va a la mierda?» «No», respondí. «Vamos a preparar el tablero. Vamos a sembrar el caos justo donde Cecil menos lo espera. Y vamos a recuperar lo que es nuestro». Misión secundaria desbloqueada. El regreso silencioso objetivo. El inmortal debe reaparecer públicamente sin la aprobación o conocimiento de Lagda, en un momento de crisis menor. Recompensa. Confianza del inmortal, máximo, más 50 EPS. Desbloqueo de estrategia de guerrilla, habilidad táctica. Penalización. Captura del inmortal por Lagda, o muerte definitiva. El inmortal sonrió, una sonrisa sombría. «Me gusta tu forma de pensar, mocoso. Siempre supe que Cecil era un farsante». Fecha: martes, 22 p.m. Ubicación: Casa Grayson, habitación de Kael sentado frente a mi laptop, con la información de Lagda a mi disposición, cortesía de robot. Comencé a trabajar. Plan 1. El despertar de Mark. Necesitaba empujar a Mark. Hacerlo luchar. Hacerlo fallar. No para torturarlo, sino para fortalecerlo. Lagda le daría misiones, pero yo me aseguraría de que esas misiones fueran el combustible para su verdadero crecimiento. Usaría la mentoría táctica para guiarlo indirectamente, a través de conversaciones, consejos disfrazados, e incluso sueños programados por el sistema para simular escenarios de combate. Plan 2. La reaparición del inmortal. Buscaría el momento perfecto. Una amenaza menor, algo que Lagda subestimaría, o que Cecil intentaría cubrir para mantener la calma. Ahí es donde el inmortal aparecería, como un fantasma vengador, reclamando su lugar. Plan 3. El espionaje continuo. Cecil no me quitaría el ojo de encima. Y yo no se lo quitaría a él. Necesitaba estar un paso adelante de sus maquinaciones. Los 6 ojos serían mi principal herramienta para detectar sus planes y sus activos. Y la presencia nula para mantener mi anonimato. Mientras trabajaba, el sistema me bombardeaba con datos y simulaciones. Era agotador, pero cada pedazo de información era una ventaja. Escaneo activo. Proyectos de Lagda detectados. Proyecto Reanimen, en desarrollo. Armamento antisuperhumano, activo. Programa de clonación, latente. Reanimen, oh, joder. Los zombies cyborgs. Esto se pone cada vez mejor. Apagué la laptop. El cansancio me vencía. La imagen de la niña llorando por su padre sin cabeza aún estaba grabada en mi mente. La destrucción. La traición.
Sabía que lo que se avecinaba sería brutal. Que habría más sangre. Más pérdidas. Pero ahora, tenía el poder. Y tenía un plan. Y, por primera vez, no estaba solo. Tenía a Mark, a Eve, y al terco inmortal. Y, por supuesto, al genio deforme que quería un cuerpo humano y que me había dado las llaves del reino. La historia de Invencible se había torcido. Y yo era el nuevo guionista de este jodido drama. Fecha: viernes, 7 de noviembre de 2025, 10:30 am. Ubicación: subterráneos de Chicago, las ruinas silenciosas. Los meses habían pasado como si el tiempo, herido y cojo, se arrastrara lentamente. El otoño había teñido los árboles de Chicago de rojo y oro, una cruel ironía para la ciudad que seguía respirando entre escombros. La vida había hecho un trabajo impecable en la superficie, reconstruyendo y ocultando la verdad, pero bajo tierra, la cicatriz era profunda. Mark Grayson, el ahora conocido Invencible, se movía entre los túneles colapsados de las vías del tren, un espectro azul y amarillo en la penumbra. No era una misión de rescate oficial, sino un calvario personal. Día tras día, regresaba a ese infierno de cemento y acero para recuperar lo que el tren de la masacre se había llevado: los cuerpos de las víctimas. Los entregaba en secreto a las familias que aún esperaban, sin que Cecil lo supiera. Era su forma de penitencia, su intento desesperado por devolver un mínimo de dignidad a quienes su padre había aniquilado. Sus movimientos eran más fuertes, más rápidos. Nolan lo había entrenado brutalmente, y el trauma lo había moldeado en un luchador formidable. Pero cada cuerpo que encontraba era un puñal. El rostro pálido de la niña sin padre era una imagen recurrente que lo perseguía en sueños y en la vigilia. Era un héroe por fuerza bruta y por una culpa abrumadora. Fecha: viernes, 7 de noviembre de 2025, 19 pm. Ubicación: azotea de la casa Grayson. El peso de la normalidad. El cielo sobre Chicago se teñía de naranja y púrpura. La brisa otoñal era fría, pero la compañía era cálida. Mark, Eve y yo estábamos sentados en la azotea, nuestros pies colgando sobre el abismo de la ciudad que habíamos prometido proteger. La pizza estaba fría, como de costumbre. A veces, desearía que todo fuera como antes, dijo Mark de repente, su voz apenas un susurro que se perdía con el viento. Se abrazó las rodillas, con la mirada fija en el horizonte. Antes de que papá, antes de todo esto. Solo, una vida normal. Eve le puso una mano en el hombro, su mirada llena de empatía. Lo sé, Mark. Quisiéramos todos. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Yo guardé silencio. Mi sistema no emitía notas, pero mi mente sí. La normalidad. Un lujo que nunca tuve, y que ahora se nos negaba a todos. No hay vuelta atrás, Mark, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Él me miró, y vi la frustración en sus ojos. Tu padre, él tomó sus decisiones. Y tú estás aquí. Vivo. Con el poder de cambiar lo que venga. ¿Quieres una vida normal? Bien. Lucha por ella. Lucha porque la gente pueda tenerla. Pero no te quedes atascado en lo que fue. Lo que fue, mató a mucha gente. Mark apretó los puños, pero esta vez, su mirada era de determinación. Eve me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Nota del sistema. Intervención de mentoría táctica efectiva. Estímulo emocional crítico. Superado. Fecha: viernes, 7 de noviembre de 2025, 20 pm. Ubicación: millones de años luz de la Tierra. El vacío del arrepentimiento. Nolan Grayson, Omni-Man, se dejaba arrastrar por la implacable marea gravitacional de un agujero negro. Las estrellas a su alrededor se estiraban en líneas finas, distorsionadas por la singularidad. El plan era simple: ser absorbido. Convertirse en nada. Un final limpio para una vida manchada de sangre. Su piel vitrumita, forjada para resistir la furia de soles moribundos, se estiraba y se encogía bajo la fuerza descomunal. El dolor era inmenso, pero la agonía mental era peor. ¿Por qué? La pregunta resonaba en el vacío de su mente. ¿Por qué les fallé? Le había fallado al Imperio. Había fallado en su misión. Permitió que las emociones humanas se infiltraran, que el afecto por una simple especie mortal lo corrompiera. Y le había fallado a su familia. A Levi. A Mark. Los había herido de una forma que ni 1000 conquistas podrían reparar. Los recuerdos de cumpleaños, cenas, risas, esas imágenes, más que el agujero negro, lo estaban destrozando. Debbie riendo por una broma. Mark, de niño, volando por primera vez con él. Los extraño, murmuró, la voz ronca, apenas audible contra el rugido del espacio.
Una solitaria lágrima, la misma que había derramado en la atmósfera terrestre, flotó un instante antes de ser arrastrada por la inmensa gravedad. Él, un conquistador de mundos, se estaba rindiendo. No ante un enemigo, sino ante la carga de su propia humanidad. O de lo que quedaba de ella. Fecha: viernes, 7 de noviembre de 2025, 21 p.m. Ubicación: órbita terrestre. El nuevo desafío. Mis 6 ojos se activaron, filtrando la realidad en un torrente de datos y energías. Había estado monitoreando las transmisiones intergalácticas que Robot me había permitido interceptar. Y la detecté. Una firma de energía viltrumita. Potente. Rápida. Y con una trayectoria directa hacia la Tierra. Alerta del sistema. Nueva entidad viltrumita detectada. Nombre clave: Anissa. Nivel de amenaza: alto. Objetivo primario: Mark Grayson. Joder. Ya era hora, murmuré. Sabía que vendrían. Nolan solo había sido el aperitivo. No podía esperar. Tenía que interceptarla. Mark aún no estaba listo para un enfrentamiento directo con otro viltrumita. Necesitaba más tiempo. Activé mi camuflaje sensorial y despegué de la azotea, transformándome en un borrón plateado que se desvanecía en la noche. El cielo nocturno era mi dominio, los Six Eyes me permitían ver en el espacio y por lo tanto navegar por el espacio con una precisión inhumana. La manipulación de gravedad me impulsaba, una habilidad aún rudimentaria, pero efectiva para la propulsión. No pasó mucho tiempo antes de que la viera. Una figura solitaria contra el lienzo estrellado. Anissa. Imponente, con su armadura de batalla viltrumita, sus ojos azules como lapislázuli y helado y su cabello negro corto enmarcando un rostro que era una obra de arte y una declaración de guerra. Su expresión era fría, eficiente. La personificación de la lealtad implacable. Me coloqué en su trayectoria. Ella no me había visto. Todavía no. Nota del sistema. Inicio de encuentro crítico. Opciones de combate: evasión, confrontación indirecta, confrontación directa, riesgo extremo. No había otra opción. Aparecí frente a ella en un estallido de energía, mi aura plateada brillando como una supernova en miniatura. No vas a ningún lado, dije, mi voz resonando en el vacío del espacio, amplificada por el sistema. Anissa se detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron, escaneándome. Ni una pizca de sorpresa en su rostro. Solo la fría evaluación de una depredadora. Un terrícola, con esta energía. Inusual, dijo, su voz monótona, desprovista de emoción. No eres parte de nuestros registros. ¿Quién eres? Kael. Y soy el motivo por el que tu viaje acaba aquí. Ella sonrió, apenas una mueca de desdén. Eres un inconveniente. Mi misión es localizar al descendiente de Nolan Grayson. Y si te interpones, serás erradicado. No tan rápido, muñeca viltrumita. Mark no va a ir a ninguna parte contigo. Y no me importa si eres una Barbie con esteroides. No pasas. Anissa no respondió con palabras. Su puño se lanzó hacia adelante, una velocidad que superaba la barrera del sonido, una fuerza capaz de pulverizar asteroides. El combate. Danza de dioses y sombras. Mis reflejos, potenciados por el ultra instinto, reaccionaron antes de que mi mente pudiera procesarlo. El puño pasó a milímetros de mi rostro. El viento de su golpe me despeinó el cabello. Mi cuerpo se movió solo, rotando, esquivando, deslizando como mercurio. Ultra instinto, base adaptativa, eficiencia. 97% interesante, dijo Anissa, sin inmutarse. Lanzó una patada giratoria. La esquivé. Otra ráfaga de puños, una andanada implacable. Yo contraataqué con ráfagas de energía maldita, impulsos de color azul que distorsionaban el espacio a su alrededor, y explosiones de repulsión de color rojo. Anissa las bloqueaba con sus antebrazos, la armadura apenas vibrando. Era un muro de carne y acero. Tus técnicas son singulares. Pero tu físico es inferior, dijo. Un golpe de su codo me impactó en las costillas. Sentí un crujido, pero la energía del ki divino se autorreparaba al instante, una capa de protección que el ultra instinto optimizaba. Era doloroso, pero tolerable. Aviso del sistema. Daño físico constante. Recomiendo cambiar de estrategia. La fuerza bruta no es tu ventaja. Lo tengo, murmuré, deslizando entre sus golpes como una serpiente. Comencé a manipular la gravedad a su alrededor. No para aplastarla, sino para desorientarla. Hice que su peso se multiplicara por 2, luego por la mitad. Sus movimientos se volvieron ligeramente erráticos. Ella gruñó. ¿Una habilidad gravitacional? Inútil.
Nuestro control sobre la gravedad es absoluto. El tuyo quizás. El mío es diferente. De repente, hice que la gravedad se invirtiera por un microsegundo, lanzándola hacia arriba, y luego la devolví al instante, estrellándola con fuerza contra un asteroide cercano. Crash. El asteroide se hizo pedazos. Anissa salió ilesa, pero su compostura se había roto por primera vez. Maldito sea. Siseó, volando hacia mí con una furia más palpable. Ahí estaba. La grieta. Análisis de combate social, avanzado, emociones de Anissa, frustración, rabia contenida, sorpresa. Era momento de intensificar. Mi cabello, que ya era blanco platino por el ultra instinto, comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Las líneas plateadas de mi cuerpo se hicieron más definidas, mi aura se volvió más pura, casi divina. El control sobre mis movimientos se volvió absoluto, cada acción y reacción se fusionaban en una danza de perfección. Ultra instinto, señal activado, dominio en combate. Precisión de esquiva, 100%. Poder de ataque, aumentado. Anissa lanzó un torrente de puñetazos. Yo los esquivé todos, cada movimiento una obra de arte. Bailaba alrededor de ella, golpeando sus puntos ciegos, sus aberturas, con ráfagas de energía concentrada y golpes infundidos con ki. Ella era fuerte, pero yo era la personificación del instinto. Finalmente, golpeé su estómago con una fuerza concentrada de ki divino y energía maldita. El impacto la hizo doblarse, exhalando el aire de sus pulmones. Luego, una patada con el talón en la mandíbula, y un golpe final en su pecho, que la envió girando a la deriva en el espacio. Ella estaba herida. No mortalmente. Pero sí por primera vez. Anissa se recuperó, deteniéndose a unos metros, jadeando. Sus ojos azules me miraban con una nueva expresión, respeto. Y una pizca de fascinación. Eres excepcional, dijo. Tu técnica, no la había visto antes. Es una habilidad propia, Viltrumita. No una conquista, respondí, mi voz calma, la luz de mi cuerpo aún parpadeando. Ella evaluó el daño. Y luego, hizo algo inesperado. Se dio la vuelta. Esto no ha terminado. Regresaré. Y la próxima vez, no serás un inconveniente. Serás un problema que deba ser solucionado permanentemente. Y se fue. Más rápido de lo que había llegado, una sombra que se desvanecía en la oscuridad del espacio. Yo me quedé flotando, el dolor de las costillas y el brazo regresando con cada pulsación. Había ganado tiempo. Había interceptado a Anissa. Y había evitado que Mark se enfrentara a ella. Misión oculta, interceptación de Anissa, completada. Recompensa, control de ultra instinto, señal, mejorado. Acceso a habilidades de combate avanzado, Viltrumita. Nota del sistema, nivel de amenaza global, temporalmente reducido. Riesgo de conflicto futuro con Anissa, crítico. Suspiré, volviendo a la atmósfera terrestre. La noche aún cubría Chicago. Me deslicé de vuelta a la azotea de la casa de los Grayson, agotado, pero con la sensación de que había movido una pieza importante en el tablero. Una victoria pequeña, murmuré, mirando las estrellas. Pero una victoria al fin y al cabo. Y luego, mientras me desplomaba en la cama, recordé lo que se venía. La Tierra apenas había sentido el preludio. La verdadera tormenta estaba en el horizonte. Fecha: lunes, 1 de marzo de 2026, 8 AM. Ubicación: Casa Grayson, un nuevo día, viejos problemas. Los meses se habían convertido en un torbellino de misiones, entrenamientos encubiertos y la incómoda dinámica familiar. Mark, como invencible, había empezado a hacer apariciones públicas, aunque torpes y llenas de dudas. Sus poderes crecían, pero su corazón estaba roto. Eve Wilkins, ahora Atom Eve, era su ancla, una luz moral en la oscuridad que los rodeaba. El inmortal, mi aliado resucitado, se mantenía en las sombras, esperando el momento perfecto para su reaparición, según mis indicaciones. Mientras tanto, yo seguía siendo el chico prodigio que vivía con los Grayson, una fachada perfecta para mi espionaje y manipulación. Cecil Stedman me mantenía en observación, lo sentía, pero mi presencia nula y mi mejorada habilidad de disfraz, ahora con un más 10% de evasión de reconocimiento, lo mantenían a raya. Desperté con un pitido eufórico del sistema en mi cabeza. Alerta del sistema. Recompensa anual desbloqueada por rendimiento óptimo. Felicidades, Kael. Has demostrado un nivel excepcional de manipulación, estrategia y supervivencia. Recompensa anual otorgada. Infinito, nivel 1. Acceso limitado a la manipulación del espacio-tiempo. Puede generar barreras de defensa y ataques de distorsión menores.
Requiere gran concentración y energía. Origen: Satoru Gojo, JJK, técnica maldita. Reversa, nivel 1. Capacidad de invertir el flujo de energía maldita, lo que permite la curación acelerada de heridas, consumo de energía alto, o la aplicación de fuerza destructiva inversa. Origen: Satoru Gojo, JJK, sentí una oleada de poder recorrer mi cuerpo, una sensación de plenitud y control. El infinito se manifestó como una comprensión intrínseca de las distancias y la manipulación del espacio. Reversa, como un torrente de energía sanadora que podría también ser destructora. Nota del sistema: estas habilidades son de nivel 1. El dominio completo requerirá entrenamiento y experiencia. No intentes destruir el universo en tu primer día. Gracias por el aviso, papá sistema, murmuré con una sonrisa, sintiendo la energía bullir en mis venas. Decidí revisar mi pantalla de estado. Era hora de ver los números detrás de mi existencia. Estado de Kael nivel 5 Kano. Gris oscuro, progreso. 78% hacia gris neutro, datos básicos. Nombre: Kael Grayson, adoptado, edad: 16 años, edad biológica, especie: humano transmigrado, modificado genéticamente por el sistema, ocupación: estudiante / manipulador multiversal encubierto. Estadísticas principales: fuerza C, limitada por el cuerpo humano, pero amplificada por Ki / energía maldita, velocidad A+, ultra instinto, base adaptativa, señal activado en combate, resistencia B, mejorada por Ki divino y técnica reversa, inteligencia S, nivel prodigio, capacidad cognitiva y retentiva aumentadas, agilidad S+, reflejos autónomos y ultra instinto, carisma B, caos inspirador, mejora de la manipulación social, control de energía A, 6 ojos más reservas de Ki divino y energía maldita. Gojo base, habilidades activas: ultra instinto, base adaptativa, esquiva pasiva, reflejos autónomos. Señal activado en combate, dominio en combate. 6 ojos, modificados. Percepción mejorada, análisis de energía, lectura de ritmo corporal, monitoreo remoto. Técnicas malditas: rojo, repulsión; azul, atracción; reversa, curación, revierte el estado del cuerpo. Infinito, nivel 1. Barreras de defensa, distorsión del espacio menor. Camuflaje sensorial, nivel 1. Ocultación visual y de energía. Intrusión digital, nivel 1. Hackeo avanzado. Manipulación de gravedad, nivel 1. Basada en principios viltrumitas. Presencia calmante, instinto de equilibrio. Reduce la agresión emocional de otros. Habilidades pasivas: instinto de cazador, versión feral. Mejora la detección y el seguimiento de objetivos. Instinto de provocador. Mejora la capacidad de manipular reacciones emocionales en combate. Análisis de combate social, avanzado. Predicción de comportamiento, análisis emocional. Interfaz digital básica. Interacción intuitiva con sistemas digitales. Predicción de comportamiento, beta. Precisión, 67%. Aura de liderazgo, menor. Influencia sutil en aliados. Presencia nula. Reduce la atención de entidades clase S. Mentoría táctica, beta. Guía indirecta para el desarrollo de aliados. Misiones pendientes. La telaraña del destino. Interconectar discretamente a Mark Grayson con aliados clave. El regreso silencioso. El inmortal debe reaparecer públicamente sin la aprobación de la GRA. El ojo del halcón. Mantener la fachada ante Cecil Stedman. Misiones completadas, con recompensas activadas. Vigilante en las sombras, conoce tu entorno. Inicio de infiltración. Observador silencioso. Trato con el mecánico del destino. Consuelo en el caos, fase 1 y 2. Cena con la familia nuclear. La mentira perfecta. Activación de poderes de Mark Grayson. Evento encubierto exitoso. Interceptación de Anissa. Misión oculta. Misiones fallidas. Ayuda a los guardianes del globo. Compensación. Revivir la esperanza. Reactivar al inmortal. Nota del sistema: tu evolución es acelerada. La integración de múltiples fuentes de poder ha generado una divinidad maldita experimental. Tu supervivencia es estadísticamente improbable. Disfruta el viaje. Mi vida es un meme, pensé, cerrando la pantalla de estado con una mueca. Fecha: miércoles, 4 de marzo de 2026, 15 p.m. Ubicación: planeta Traxa, millones de años luz de la Tierra. Mientras Mark lidiaba con sus demonios en la Tierra, y yo con los míos, el universo seguía girando. A millones de años luz, en el exótico planeta Traxa, hogar de una raza insectoide con una cultura avanzada, Nolan Grayson flotaba por el cielo, los ojos fijos en la enorme ciudad orgánica. Había llegado aquí después de huir de la Tierra.
después de intentar suicidarse en un agujero negro y fracasar. La culpa, el remordimiento y la confusión lo habían consumido. Había fallado al Imperio Viltrumita, pero también había fallado a su familia terrestre. No encajaba en ningún lado. Se había dejado llevar por el instinto, buscando un lugar para morir, o quizá, para encontrar algo que lo justificara. Los Traxanos eran una civilización pacífica y avanzada, no una joya para el Imperio. Un error en la mente de un Viltrumita puro. Miró las naves orgánicas que volaban por los cielos. La arquitectura viva. La ausencia de violencia. No había conquista aquí. Solo existencia. Y en ese instante, en ese rincón olvidado del cosmos, Nolan Grayson sintió una punzada. Algo más profundo que la culpa. Una verdad incómoda. Se había vuelto humano. Y ese era el verdadero pecado para Viltrum. Fecha: viernes, 6 de marzo de 2026, 11 AM. Ubicación: Centro de Chicago. Laboratorios ocultos de Armstrong Levy. Había salido para investigar una señal de energía anómala que mi sistema había detectado, algo que no encajaba con las amenazas conocidas. Mark estaba en una misión de la GDA, y Eve, en su proyecto de ayuda humanitaria. El momento era perfecto para mi incursión solitaria. El rastro me llevó a un almacén abandonado en los suburbios, un lugar tan común que era invisible. Mis 6 ojos escudriñaron el interior. Ráfagas de energía multidimensional. Múltiples firmas de energía, todas similares, pero distintas. Esto no era un supervillano común. Me infiltré usando camuflaje sensorial, deslizándome entre las sombras y esquivando los pocos sensores rudimentarios. El olor a ozono y metal caliente era fuerte. Dentro, encontré un espectáculo perturbador. Una sala masiva, con una máquina gigantesca en el centro, pulsando con energía irreal. Cables gruesos serpenteaban por el suelo, conectándose a docenas de cápsulas de éxtasis. Y en cada cápsula, había un Armstrong Levy. Docenas de ellos. De diferentes dimensiones. Y en el centro de todo, un hombre alto y delgado, con una barba de chivo, vestido con una camisa azul. Armstrong Levy, antes de su desfiguración. Parecía tranquilo. Concentrado. La solución está cerca, murmuraba para sí mismo, sus ojos fijos en la máquina. Todo el conocimiento. Todos los mundos. Una utopía. De repente, una de las cápsulas parpadeó. Una alarma silenciosa sonó en mi cabeza. Alerta del sistema. Anomalía temporal espacial detectada. Riesgo de inestabilidad multiversal. Alto. Nueva entidad. Armstrong Levy, principal. Otros. Variantes de Mauler-Twins. Mi cuerpo reaccionó por sí solo. Un equipo de Mauler-Twins alternativos, con sus músculos púrpura y sus cerebros visibles, irrumpió en la sala. Eran más grandes, más brutales que los de mi dimensión. ¿Ya está listo, Levy?, rugió uno de ellos, señalando la máquina. Armstrong sonrió. Excelente. La transferencia de conciencia puede comenzar. No podía permitirlo. Si Armstrong absorbía todos esos recuerdos, se volvería imparable. Su pacifismo inicial, distorsionado por la desesperación, podría llevar a un camino aún más oscuro. Salí de las sombras, mi aura brillando. Alto ahí, Frankenstein de las dimensiones. Grité, interponiéndome entre Armstrong y su máquina. Armstrong se giró, su rostro sereno se transformó en una expresión de sorpresa y, por primera vez, ira fría. Los Mauler-Twins alternativos rugieron y se abalanzaron. Combate iniciado. Múltiples objetivos. Ultra instinto, activado. Técnica maldita. Azul, atracción, activada. Lancé una explosión de energía azul, atrapando a 2 Mauler-Twins en una esfera de atracción comprimida, inmovilizándolos. Salté, utilizando la manipulación de gravedad para impulsarme, y con una patada infundida con ki, envié a otro Mauler a través de la pared. Armstrong me miró con desdén. Un simple terrícola. ¿Crees que puedes detener el progreso? Tu progreso parece un viaje en tren directo al apocalipsis, respondí, esquivando un puñetazo gigante. Utilicé mi infinito para crear una barrera de distorsión de espacio que hizo que el golpe de otro Mauler se perdiera en la nada. Los Mauler-Twins eran brutos, pero predecibles. Sus ataques eran poderosos, pero carecían de la velocidad de un Viltrumita o la precisión de mis reflejos. Eran perfectos para practicar. O sea, iba a dejar que me golpearan un poco. Nota del sistema. Habilidad técnica maldita. Reversa, nivel 1 activada por daño recibido. Uno de los Maulers me conectó un puñetazo en el costado, haciendo que mis costillas crujieran. Pero antes de que el dolor se registrara, la energía de reversa fluyó, curando la herida en un instante.
El consumo de energía fue alto, pero valió la pena. ¿Qué fue eso? Rugió el Mauler, al ver que no caía. Un seguro de vida, gorila, respondí, y le di un puñetazo en la cabeza que lo mandó a dormir. Armstrong Levy, por primera vez, mostró una pizca de preocupación. No. No puedes. Mi trabajo es demasiado importante. Corrió hacia mí, con una desesperación inesperada. No lo entiendes. Estoy salvando mundos. Tu mundo. Gritó, extendiendo una mano que brillaba con energía interdimensional. Estaba a punto de teletransportarme. Pero yo fui más rápido. Ultra instinto, señal activado, dominio en combate. Mi cabello se iluminó con esa luz plateada. Cada músculo, cada nervio se movía con una perfección divina. Me deslicé en su campo de visión. Sé lo que estás haciendo, Levi, le dije, mi voz resonando con una calma inhumana. Estás jugando a ser Dios con vidas que no te pertenecen. Y eso, pacifista, te convierte en el villano de tu propia historia. Aprovechando su conmoción, golpeé su estómago con una ráfaga de ki. No para matarlo, sino para dejarlo sin aliento. Se dobló. Detén la máquina, exigí. Ahora. Armstrong me miró con una furia desatada. Su rostro, antes sereno, se contorsionó en un odio puro. Invencible. Tú lo arruinaste todo. Tú eres la razón por la que esto pasó. Gritó, pero no a mí, sino a un fantasma. A Mark. El trauma de todas las líneas del multiverso, ya se estaba grabando en él. Armstrong Levy, el que sería el gran villano del multiverso o como él se proclamó el Mesías, el que desfigurarían por Mark en la línea original, ahora me tenía a mí como el nuevo enemigo. Me había convertido en su catalizador. Nota del sistema. Intervención directa en la línea temporal original. Armstrong Levy ha redirigido su odio hacia ti. Felicidades, te has ganado un enemigo multiversal. Misión secundaria desbloqueada. La venganza de Armstrong. Objetivo. Sobrevive a futuros encuentros con Armstrong Levy. Recompensa. Expansión de dominio y técnicas malditas. Hollow Purple. Penalización. Desfiguración permanente, posible muerte multiversal. Sonreí, a pesar del dolor y la inminente amenaza. Siempre había querido un archienemigo. Y este era un buen comienzo. Fecha. Sábado, 7 de marzo de 2026, 9 AM. Ubicación. Casa Grayson. La mañana después de un viaje dimensional inesperado desperté sintiendo que me había atropellado un camión de memes rancios. Mi cuerpo dolía por el uso intensivo de la técnica maldita reversa, pero mis costillas ya estaban soldadas y mi brazo izquierdo parecía sacado de un anuncio de recupera tu fuerza muscular en 24 horas con nuestro kit milagroso. Gracias, Rojo, por la recuperación express de huesos rotos, ahora solo necesito tu estilo de vida sin deudas. Nota del sistema. El impacto con Armstrong Levy ha sido instructivo. Tu nivel de aguante al sarcasmo ha aumentado en 7%. ¿Solo 7%? Después de escuchar las ambiciones de un tipo con un cerebro que parece un repollo mutante, esto es como intentar subir de nivel en un juego free to play sin pagar. Mi pantalla de estado parpadeó, confirmando que mis estadísticas seguían siendo absurdas y mi karma, un hermoso tono de gris. Estado de Kael nivel 5, casi 6. El grind es real, gente, karma. Gris oscuro, 79% hacia neutro, me siento como un influencer que intenta ser relevante otra vez, nuevas adquisiciones. Control de ultra instinto, señal. Mejorado, ahora esquivo problemas amorosos con la misma facilidad que golpes de dioses. Acceso a habilidades de combate avanzado, Viltrumita. Hora de aprender a romper planetas con estilo. Advertencia. No aplicar en la cocina. Misiones pendientes, actualizadas. La telaraña del destino. Interconectar discretamente a Mark Grayson con aliados clave. Progreso. 35%, el regreso silencioso. El inmortal debe reaparecer públicamente sin la aprobación de la GRA. Progreso. 10%, el ojo del halcón. Mantener la fachada ante Cecil Stedman. Progreso. 60%, Cecil es como ese ex que no te supera. La venganza de Armstrong. Sobrevive a futuros encuentros con Armstrong Levy. Mi nuevo deporte extremo favorito. Recompensa. Expansión de dominio y técnicas malditas. Hollow Purple, la magia de Gojo, baby. Dominio y Hollow Purple, ¿eh? Skynet, me estás malcriando. ¿Qué sigue? El banca y el nivel Dios Super Saiyajin Blue Kaioken X100. Me levanté. Tenía el presentimiento de que hoy no sería un día normal. Era sábado, la gente salía a comprar aguacates. Los héroes salían a frustrar robos a bancos.
Y yo, salía a evitar la destrucción intergaláctica con una sonrisa irónica. Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026, 10:30 am. Ubicación: cielo sobre Chicago, llamada del padre. Estaba en la azotea, meditando, o intentando que el café hiciera efecto, cuando un sonido inconfundible rasgó el cielo. No era un avión, ni un pájaro, ni un Superman arrepentido. Era Mark, ascendiendo como un cohete, con esa mirada de acabo de ver un fantasma que me dejó tarea. Lo seguí con mis 6 ojos. Él no me vio. Mi presencia nula era el truco perfecto. Mark se detuvo en el espacio, y yo me mantuve a una distancia prudente, usando mi infinito para distorsionar la luz a mi alrededor, haciéndome invisible incluso para los sensores viltrumitas. Y entonces, Nolan apareció. No con un aterrizaje dramático, sino con la quietud de un hombre que ha viajado millones de años luz para decir: hola, hijo, tengo algo importante que contarte sobre un planeta de insectos y cómo me volví un mejor padre al dejarlos vivir. Papá, la voz de Mark, cargada de incredulidad y un rastro de esperanza infantil. Mark, respondió Nolan, su voz grave, con una nueva suavidad que me puso los pelos de punta. Era como ver al Joker recitando poesía. Necesito tu ayuda. Es sobre un planeta, Traxa. Nota del sistema: el guión original se desvía. Nolan regresó. ¿Te sorprendes? No, no lo haces. Eres demasiado cínico para eso. Pero sigue el hilo, que el drama vende. ¿Traxa? ¿Qué demonios es un Traxa? Mark sonaba como yo cuando intento entender el nuevo algoritmo de TikTok. Nolan comenzó a explicar, su voz más calmada de lo que esperaba. Habló de la gente de Traxa, de la amenaza de los parásitos, de cómo había encontrado un nuevo propósito. Me quedé helado. Nolan Grayson, con una epifanía moral. Era como ver a Thanos haciendo obras de caridad. Necesito que me ayudes a defenderlos, concluyó Nolan. El Imperio Viltrumita, ellos los exterminarán. Mark dudó. ¿El Imperio Viltrumita? Pero, papá, tú. Sé lo que hice, lo interrumpió Nolan, y vi el dolor en sus ojos. Y lo lamento. Por eso estoy aquí. Para enmendarlo. Para empezar de nuevo. Mark lo miró, y a pesar de la destrucción que lo rodeaba, vi una chispa de esperanza genuina en sus ojos. Una esperanza que me dio escalofríos. Demasiado optimismo en este universo era un spoiler para una muerte dolorosa. Está bien, papá, dijo Mark, su voz firme. Te ayudaré. Voy contigo. Y así, padre e hijo, con todos sus traumas y maletas emocionales, partieron hacia el espacio. Mark se fue con la fe de un hijo, Nolan con el peso de la redención. Y yo me quedé en la tierra, sintiendo que me había perdido un episodio de Keeping Up with the Viltrumites. Bueno, al menos Mark no irá a la cárcel por salvar un planeta lleno de insectos con superparásitos, murmuré. Motivación, Kael. Motivación. Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026, 14 p.m. Ubicación: un callejón oscuro de Chicago, el inmortal desencadenado mientras los Grayson jugaban a padre e hijo salvan la galaxia. Yo tenía una misión pendiente: el regreso del inmortal. Y para ello, necesitaba un escenario. Algo que Labda intentaría ocultar, algo que irritaría a Cecil, y algo que pondría al inmortal de vuelta en el mapa, sin que pareciera que yo lo estaba manipulando. Nota del sistema: es hora de el regreso silencioso. Recuerda, el inmortal es terco como una mula con superpoderes. La sutileza no es su fuerte. La oportunidad llegó como un regalo del cielo. O del infierno. Una banda de supercriminales de poca monta, los desgarradores de sueños, sí, ese era su nombre, no lo inventé yo, estaban atracando un banco con una máquina de rayos congelantes. Eran como la versión B de los villanos de Batman. Perfectos. Cecil estaba lidiando con una crisis menor en Japón, un kaiju de origami que se había vuelto real. Demasiado ocupado para esto. Me acerqué al banco, usando mi camuflaje sensorial. Los desgarradores de sueños estaban discutiendo sobre quién se llevaría el botín y quién compraría las golosinas después. Eran tan profesionales como un simio con una motosierra. Aquí no pasa nada, civiles. Solo estamos extrayendo fondos para nuestra organización benéfica. ¿Sí?, gritó uno, mientras otro tropezaba con su propio rayo congelante. Activé mi comunicador, un pequeño dispositivo que el robot me había dado, conectado directamente al inmortal. Es hora del show, inmortal, susurré. Banco de la ciudad, calle 57. Rayo congelante. Y mucha comedia involuntaria. Ya voy, mocoso. Y más te vale que haya pizza después de esto. Gruñó el inmortal.
Me posicioné en un techo cercano, como el director de cine más cínico del mundo. Tenía mis 6 ojos enfocados. En cuestión de minutos, una figura voló hacia el banco, envuelta en un aura de furia legendaria. Bastardos. ¿Creen que esto es un juego? Rugió el inmortal, cayendo como un meteoro sobre los desgarradores de sueños. El caos fue instantáneo y glorioso. El inmortal, liberando toda su rabia contenida, desmanteló a la banda en segundos. Puñetazos que resonaban como truenos. Rayos congelantes desviados. Gritos. Y mucho, mucho sarcasmo por parte del inmortal. Miserables. Mis guardianes murieron para que ratas como ustedes no hicieran esto. A la cárcel. Los pocos civiles que presenciaron la escena, primero aterrorizados, luego asombrados, comenzaron a susurrar. Es el inmortal. Está vivo. La noticia se extendió como la pólvora. Y Cecil se atragantaría con su té de jengibre. Misión el regreso silencioso, completada. Recompensa. Confianza del inmortal, máximo, ahora te considera un cabrón necesario, más 50 exp. Desbloqueo de estrategia de guerrilla habilidad táctica. Bien hecho, viejo gruñón, murmuré, desvaneciéndome en las sombras. Ahora, a esperar la llamada de Cecil. Seguramente estará contento. Fecha: sábado, 7 de marzo de 2026, 17 p.m. Ubicación: Cuartel General de la GDA. La crisis de relaciones públicas. Como era de esperar, Cecil Stedman estaba furioso. Su rostro, en la pantalla holográfica que veía a través del acceso que Robot me dio, era una mezcla de rojo intenso y venas palpitantes. El inmortal está vivo. Y reaparece desmantelando una banda de matones de bajo nivel. ¿Por qué no lo detectamos antes? La agente a su lado temblaba. Señor, nuestras bases de datos lo daban por desintegrado. Cecil se masajeó las sienes. Esto es un desastre de relaciones públicas. Después de la masacre de Nolan, la gente necesita estabilidad, no héroes resucitados sin supervisión. Me reí en silencio, mientras comía unas papas fritas. La estrategia de guerrilla era una belleza. Nota del sistema: el caos es un arte. Tú eres Picasso. Solo que en lugar de pintar, destrozas agendas gubernamentales. Cecil no tardó en llamarme. Mi teléfono vibró con su identificador. Dolor de cabeza nivel apocalipsis. Kael. ¿Puedes explicarme qué diablos pasó en el centro? Ah, el inmortal. Sí, vi las noticias. ¡Qué locura! Pensar que estaba vivo todo este tiempo. Un verdadero milagro, ¿no cree, señor Stedman? Como cuando encuentras el calcetín que se te perdió en la lavadora. Un silencio tenso. Podía sentir su ira a través del teléfono. Kael, no estoy de humor para tus chistes. Vamos, señor Stedman, un poco de humor ayuda a liberar la tensión. Como dijo el Joker, ¿por qué tan serio? Además, piense en las relaciones públicas. El inmortal regresa. La gente tiene esperanza. Un símbolo de resiliencia. Usted puede girarlo. Ya estoy en eso. Pero me preocupa cómo se enteró de todo esto. ¿Y por qué usted no nos informó antes? Señor, soy un adolescente. Me entero de las cosas por redes sociales. Y el inmortal, bueno, usted sabe cómo es. Terco. Como un Viltrumita. Demasiado pronto para eso, ¿verdad? Cecil gruñó. Mantente al margen, Kael. Me encargaré de esto. Y de ti, si descubro que estás involucrado en algo más. Entendido, jefe. Que tenga un buen día llenando papeles y evitando apocalipsis. Un héroe sin capa, eso es usted. Colgué. Misión el ojo del halcón, progreso mejorado. Cecil te odia, pero no tiene pruebas concretas. Victoria a medias. Sonreí. La vida en el universo de Invencible era una locura. Pero, al menos, yo era el director de la orquesta. Y la música, aunque caótica, estaba sonando justo como yo quería. Ahora, a esperar el regreso de Mark. Seguro que tenía historias del